La tormenta cayó sin aviso. El cielo, antes quieto, comenzó a crujir como si algo antiguo estuviera despertando. En el centro de aquel pueblo silencioso, una joven llamada Elena caminaba con el corazón agitado, sintiendo que aquel ruido no venía del cielo, sino de dentro de ella. Había pasado semanas con una sensación inexplicable, un presentimiento suave pero constante, como un susurro que insistía en volver cada noche. No sabía por qué, pero su vida estaba cambiando, aunque nada visible lo mostrara. Aquella tarde, mientras el viento empujaba las hojas en círculos inquietantes, Elena se detuvo frente a la pequeña capilla abandonada del pueblo. Su abuela siempre decía que, antes de un gran cambio, Dios enviaba señales silenciosas, señales que casi nadie reconocía. Y aunque Elena nunca había prestado demasiada atención a esas historias, algo en su pecho comenzó a latir con una fuerza distinta cuando vio que la puerta de la capilla, que llevaba años sellada, estaba entreabierta. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era miedo, era una mezcla misteriosa de reconocimiento y destino, como si algo la hubiera estado guiando hasta ese momento sin que ella lo sospechara. Una ráfaga de viento empujó la puerta y un brillo tenue salió del interior, un pulso dorado que parecía respirar. Elena dio un paso hacia atrás, sorprendida. Jamás había visto algo así. Y sin embargo, no quiso huir, porque profundamente, en un lugar más antiguo que su propia memoria, sabía que aquella señal no era una advertencia, sino una invitación, un mensaje divino, sutil, oculto dentro del ruido del mundo. Elena respiró hondo, dio un paso hacia adelante, y entonces entendió que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que revelaría la verdad de por qué Dios la había estado preparando en silencio. Elena empujó la puerta con suavidad, y un aire más cálido que el de afuera envolvió su piel como si la capilla la reconociera después de tantos años. El polvo suspendido en el ambiente brillaba con un resplandor casi vivo, moviéndose en oleadas lentas, como si respirara con ella. El silencio era tan profundo que podía escuchar no solo su propia respiración, sino algo más, un murmullo suave, lejano, parecido a una melodía que se repetía en el borde de su conciencia. No venía de ningún objeto, no venía de ninguna voz humana, venía de la señal que la había llamado hasta allí. Mientras caminaba entre los bancos cubiertos de telarañas, sintió que cada paso la llevaba más cerca de una verdad que siempre había estado escondida a simple vista. Su abuela se lo había dicho muchas veces. Antes de tu gran cambio, Dios no grita, Dios susurra. Y ahora, por primera vez, Elena entendía lo que eso significaba. Había señales que no eran visibles para todos, señales que solo aparecían cuando el alma estaba lista para verlas. Y ese día, en esa vieja capilla olvidada, ella estaba por descubrir la suya. Pero este no es solo el viaje de Elena. Esta historia también es un espejo para ti, que estás viviendo algo que no siempre sabes explicar. Esa inquietud, ese movimiento interno, ese silencio extraño que parece estar preparando algo sin que tú lo entiendas del todo. Nada de esto es casual. Nada sucede porque sí. Dios también trabaja así, en lo oculto, en lo profundo, en lo que no se ve. Antes de seguir con la historia, te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse podría ayudarte a entender las señales que tú también estás recibiendo, esas que aparecen justo antes de tu gran cambio. Suscríbete al canal si sientes que estas historias tocan algo dentro de ti. Dale like al video, eso ayuda a que más personas encuentren este mensaje. Comenta tu país o ciudad, quiero saber desde dónde estás escuchando esta historia. Ahora sí, regresemos a la capilla, donde la señal que transformará todo está a punto de mostrarse. Elena avanzó con cautela, aunque algo dentro de ella la empujaba a seguir sin mirar atrás. La capilla, que desde afuera parecía apenas un edificio olvidado por el tiempo,
Por dentro respiraba una presencia que no podía explicarse con lógica. Cada paso que daba resonaba como si caminara sobre un puente invisible que la llevaba hacia un destino del que no podría escapar. Pero no sentía temor, sentía un llamado antiguo, profundo, que parecía encender una fuerza que llevaba dormida años dentro de su pecho. El brillo dorado que había visto desde la entrada surgía ahora claramente del altar. No era una luz eléctrica, ni el reflejo de la tarde. Era más suave, más viva, como si tuviera conciencia propia. Elena se detuvo a unos metros, observando cómo aquella luz latía al mismo ritmo que su respiración. Por un instante, la sensación fue tan fuerte que tuvo que apoyarse en un banco para no perder el equilibrio. Era como si la luz la reconociera, como si hubiese estado esperándola mucho antes de que ella entendiera que debía venir. El silencio alrededor se volvió casi compacto, como si la capilla entera hubiera decidido escuchar. Elena sintió un movimiento leve en el aire, una vibración sutil que acarició su piel. Y entonces lo supo, no estaba sola. No era una presencia física, pero tampoco era solo imaginación. Allí, en ese espacio suspendido entre lo visible y lo invisible, había algo que la observaba con una paciencia inmensa, una paciencia que ninguna criatura humana podría sostener. Se acercó un paso más, y la luz pareció responder, extendiéndose hacia ella como un suspiro cálido. En ese instante, un recuerdo olvidado volvió a su mente. Su abuela, sentada en la mecedora, contándole que Dios no siempre enviaba señales ruidosas, que a veces la mayor revelación venía envuelta en una calma inexplicable. Cuando el cambio está cerca, decía, sentirás algo que no podrás nombrar. No intentes entenderlo, solo escúchalo. Elena comprendió que ese era exactamente el sentimiento que llevaba semanas rondándola. La vibración en el aire aumentó, como si la capilla quisiera hablar, y de repente un leve sonido surgió desde el altar. No era un crujido ni un golpe, sino un tono suave, casi musical, como el inicio de una melodía antigua. Elena sintió que el corazón se le apretaba al reconocerlo, sin saber por qué. Había escuchado algo similar una vez en su infancia, en un sueño que siempre creyó que había inventado. Se acercó hasta quedar a un brazo de distancia del altar. La luz se alzó un poco más, iluminando su rostro, revelando su respiración acelerada, sus ojos abiertos de asombro. Por un instante, Elena tuvo la sensación de que el tiempo se detenía por completo. La melodía se volvió más clara, y con ella llegó una certeza que atravesó su mente con la suavidad de una caricia. Aquella señal no había sido enviada para advertirla, sino para prepararla. De pronto, una ráfaga de aire cálido recorrió la capilla, levantando polvo antiguo que giró en espirales doradas alrededor de Elena. No sintió miedo, sintió pertenencia. Sintió que ese momento no era un accidente, que había sido guiada hasta allí sin que pudiera evitarlo. Algo en su interior se quebró y se abrió al mismo tiempo. Una mezcla de alivio, de memoria, de reconocimiento profundo. Elena extendió la mano hacia la luz, sin tocarla aún. Era un gesto simple, pero en ese instante significaba más que un movimiento físico. Era aceptar el llamado. Era decir sí sin palabras. La luz vibró como si celebrara su decisión, envolviendo su piel con un calor que no quemaba, sino que sanaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena dejó de sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Entonces, con una claridad que parecía surgir no del aire, sino de dentro de su propio espíritu, escuchó una frase que no fue dicha con voz humana, pero que llegó con absoluta nitidez a su corazón. No temas, lo que has buscado también te ha estado buscando. Y en ese instante, Elena entendió que su gran cambio no estaba por venir, había empezado. Elena dio un paso atrás, no por miedo, sino porque la intensidad de aquel instante la estremeció hasta los huesos.
Sentía como si algo dentro de ella estuviera despertando, removiendo capas profundas que llevaba años sin tocar. La luz del altar disminuyó ligeramente, como si le diera espacio para asimilar lo que acababa de escuchar. Afuera, el viento seguía golpeando las ventanas de la capilla, pero dentro reinaba una calma tan absoluta que parecía ajena al mundo. Elena respiró hondo, intentando entender cómo una frase que no había sido pronunciada podía sentirse más real que cualquier palabra que hubiera escuchado en su vida. Miró a su alrededor y notó algo que hasta ese momento no había percibido. La capilla, aunque vieja y descuidada, no estaba deteriorada por abandono, sino por tiempo. Era como si nadie hubiera entrado allí en décadas, pero aún así el lugar conservaba un orden silencioso, como un espacio que había sido guardado para un momento específico. Y esa idea, por extraña que pareciera, la hizo sentir que estaba donde debía estar. No era una intrusa, era una visitante esperada. Elena se acercó de nuevo al altar, esta vez con pasos más firmes. La luz reaccionó, no de manera dramática, sino con un leve pulso que pareció aprobar su determinación. Había algo profundamente maternal en aquella energía, una suavidad que la envolvía y que la hacía sentir protegida. Por un momento recordó las noches en que de niña lloraba sin razón y su abuela la abrazaba sin preguntarle nada. Esa misma sensación de sostén invisible la rodeaba ahora, aunque no hubiera brazos humanos a su alrededor. Entonces, un detalle llamó su atención. En el borde del altar, oculto tras el resplandor, había un pequeño símbolo grabado en la madera. Se agachó para verlo mejor. Era un círculo imperfecto, como trazado a mano, y dentro de él una pequeña línea vertical que lo dividía en dos. Parecía simple, casi infantil, pero había algo en él que le resultaba familiar. Pasó los dedos sobre la marca, y al hacerlo sintió un pequeño temblor bajo la piel, como si el símbolo reaccionara a su toque. No sabía qué significaba, pero intuía que no era casual. Mientras observaba el grabado, un recuerdo emergió desde algún rincón olvidado de su mente. Una tarde de verano, ella sentada junto al río, mientras su abuela dibujaba figuras en la arena húmeda. Una de ellas era idéntica a ese símbolo. Elena se enderezó de golpe. Su abuela nunca le explicó su significado. Solo dijo que era una marca antigua, una señal que aparecía antes de cambios importantes. Un recordatorio, había susurrado entonces. Pero un recordatorio de qué, nunca lo dijo. La luz en el altar volvió a intensificarse, suavemente, como si validara la memoria que acababa de despertar. Elena sintió su corazón latir más rápido, no por miedo, sino por la certeza de que todas esas pequeñas piezas que no entendió durante años estaban empezando a encajar ahora. La vida parecía haber estado sembrando señales desde su infancia, señales que ella ignoró, olvidó o no supo reconocer. Y sin embargo, aquí estaban, regresando una a una como si hubieran estado esperando a que su espíritu estuviera listo para comprenderlas. Elena pasó la mano por el símbolo una vez más, y esta vez sintió algo diferente. Una calidez tenue que subía por su brazo, como un hilo de energía. No dolía, no asustaba, solo se sentía verdadero. Cerró los ojos y dejó que esa sensación la recorriera. Cuando los abrió, vio algo que la dejó sin aliento. Detrás del altar, donde antes solo había oscuridad, ahora se revelaba un pequeño arco de piedra cubierto por sombras. Era una estructura sencilla, casi invisible a primera vista, pero que ahora brillaba con un tono gris plateado, como si la luz la hubiera despertado también. Por un instante, Elena dudó, pero la duda duró poco. Sabía que ese arco no era un simple detalle arquitectónico, era el siguiente paso. El camino que debía seguir se abría justo delante de ella, y sin entender completamente por qué, sintió que ese arco no la llevaría a un lugar físico,
sino a una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser encontrada. Respiró profundo, apretó los labios y dio el primer paso hacia el arco. Su vida, lo sabía, dejaba de ser la misma en ese instante. Elena se detuvo justo ante el arco de piedra, sintiendo cómo el aire cambiaba a su alrededor. Era más denso, más cálido, como si aquel pequeño umbral separara dos mundos distintos. La luz dorada detrás de ella seguía pulsando suavemente, como una guía que no la presionaba, pero tampoco la dejaba retroceder. Había algo sagrado en ese instante, una quietud tan profunda que hasta su respiración parecía sonar demasiado fuerte en medio del silencio. Elena apoyó la mano en la superficie fría del arco y al tocarlo sintió una vibración suave, parecida al latido de un corazón muy antiguo. Por un momento, la duda la alcanzó. ¿Y si todo era producto de su imaginación? ¿Y si la soledad, las semanas de inquietud interna y los recuerdos de su abuela habían tejido una fantasía que ahora la estaba guiando hacia algo incierto? Pero esa duda se desvaneció tan rápido como había surgido. No, aquello era real. Más real que muchas cosas que había experimentado en su vida cotidiana, porque no venía de afuera, venía desde dentro, desde una parte de ella que por años había permanecido dormida, esperando un llamado. Con un movimiento lento, casi ceremonial, cruzó el arco, y al hacerlo, el aire cambió de nuevo. La penumbra se iluminó con un resplandor tenue, como si una luz suave emergiera de las paredes mismas. El espacio detrás del arco no era grande, apenas una pequeña habitación circular de piedra, sin ventanas y sin objetos, salvo una mesa baja en el centro. Sobre la mesa había un cuaderno antiguo, encuadernado en cuero desgastado, atado con una cinta que parecía tan frágil que podría romperse con un suspiro. Elena sintió cómo su corazón dio un vuelco. Algo dentro de ella sabía que ese cuaderno no era casual. Avanzó despacio, como si temiera alterar la paz del lugar. Cada paso resonaba en la pequeña sala con un eco suave. Cuando llegó frente a la mesa, observó el cuaderno con detenimiento. No tenía nombre, no tenía símbolos, no tenía indicaciones. Era simple, silencioso y profundamente misterioso. Elena dudó antes de tocarlo, como si al hacerlo pudiera cambiar el rumbo de todo. Pero la sensación que la guiaba desde el altar reapareció. Ese calor suave, ese susurro sin palabras que la había llevado hasta allí. Tomó el cuaderno con ambas manos. Pesaba más de lo que esperaba, como si guardara algo más que páginas. Al desatar la cinta, una pequeña nube de polvo se elevó y desapareció en el aire. Elena abrió la primera página. No había texto, solo un dibujo. El mismo símbolo del altar, el círculo dividido por una línea vertical. Sentir su corazón latir fuerte no fue suficiente para describir lo que ocurrió dentro de ella. Era como si el pasado y el presente se unieran en una claridad total. Pasó a la página siguiente y encontró algo que la hizo contener la respiración. Eran palabras, letras firmes, cuidadosas, que parecían escritas con una devoción profunda. Y aunque al principio creyó que eran de un desconocido, un escalofrío la recorrió de inmediato. Reconocía esa letra. La había visto miles de veces en recetas, notas, cuadernos viejos. Eran palabras escritas por su abuela. Elena se llevó la mano a la boca, sorprendida. Nadie le había mencionado jamás que su abuela tuviera un cuaderno escondido en una capilla abandonada. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué su abuela había dejado algo tan íntimo y tan poderoso en un lugar así? Y sobre todo, ¿cómo sabía que Elena algún día lo encontraría? Levantó la vista hacia el techo como buscando respuestas, pero solo encontró el mismo silencio profundo que parecía rodearlo todo. Volvió al cuaderno y leyó la segunda línea.
Eran pocas palabras, pero cada una llevaba un peso imposible de medir. Si estás leyendo esto, es porque tu señal ya ha sido revelada. Elena sintió como una mezcla de emoción, temor y certeza absoluta la atravesaba. Aquello no era coincidencia, no era azar. Era un mensaje directo, pensado especialmente para ella, escrito mucho antes de que pudiera comprenderlo. Y en ese instante, más que nunca, entendió que la señal que había visto en la capilla no era el inicio de algo externo, sino el comienzo de una verdad sobre su propia vida. Respiró hondo, apretó el cuaderno contra su pecho y supo que debía seguir leyendo. Elena sostuvo el cuaderno contra el pecho por unos segundos, como si necesitara que ese contacto la anclara a la realidad. La letra de su abuela seguía allí, viva, clara, como si hubiera sido escrita esa misma mañana. Cuando finalmente volvió a abrirlo, la tinta parecía pulsar levemente, no por magia, sino por la fuerza emocional que despertaba en ella cada palabra. Respiró hondo y pasó la página. Lo que encontró no era una historia, ni una advertencia, sino algo más íntimo. Un mensaje escrito como si su abuela supiera exactamente lo que Elena estaría sintiendo en ese momento. Llegará un día en que el silencio te hablará más fuerte que las voces del mundo. Esas fueron las primeras palabras del nuevo párrafo. Elena sintió un nudo formarse en su garganta. Aquello era lo que había estado viviendo durante semanas. Ese silencio que parecía seguirla, ese susurro interior que no podía ignorar. Era como si su abuela le hubiera dejado una brújula para el alma, un mapa destinado a aparecer justo cuando la confusión fuera más grande que la lógica. Las siguientes líneas eran aún más profundas. No temas cuando la vida se aquiete. No temas cuando todo parezca detenerse. Dios prepara en silencio lo que transformará lo que eres. Mientras leía, una lágrima cayó sobre la página sin que ella lo notara. Cada palabra parecía tocar un lugar delicado dentro de su pecho, un espacio que había guardado dolor, dudas y preguntas sin respuesta durante años. La calidez del mensaje era tan real que sintió como si su abuela estuviera sentada a su lado, hablándole con ese tono suave que siempre usaba cuando quería transmitir algo importante. Elena se sentó en el piso de piedra, cruzó las piernas y apoyó el cuaderno sobre ellas. No quería perder detalle, siguió leyendo. La siguiente parte del texto hablaba de señales, pero no de las señales que la gente común solía buscar. No hablaba de coincidencias, ni de sueños, ni de símbolos evidentes. Hablaba de señales internas. La verdadera señal, decía su abuela, no aparece afuera, aparece en ti. Es ese movimiento que no puedes explicar, ese despertar que empieza sin razón. Elena sintió que su respiración se hacía más profunda. Sí, eso era exactamente lo que había sentido. Un despertar silencioso, suave, pero constante. Pasó otra página. El cuaderno parecía haber sido escrito no solo para dejar un mensaje, sino para guiarla paso a paso hacia algo mayor. Cuando recibas tu señal, no corras, no preguntes por qué llegó, pregunta para qué. Esa frase la golpeó con suavidad, como una verdad que había estado ignorando por miedo a aceptarla. Hasta ese momento, Elena había intentado entender qué estaba pasando, pero nunca había considerado que el propósito era más importante que la explicación. Quizás no necesitaba comprenderlo todo. Quizás solo debía aceptar que ese llamado tenía un motivo. El silencio de la habitación parecía intensificar cada palabra. Elena levantó la vista por un momento, respiró profundamente y volvió al cuaderno. Allí encontró algo completamente inesperado. Un pequeño dibujo, distinto del símbolo circular, una figura más compleja. Parecía un camino que se curvaba hacia arriba, como una espiral ascendente. Debajo del dibujo, un texto breve. Este es el sendero que solo se abre para quienes ya están preparados. Elena sintió que algo dentro de ella respondía a esa frase.
como si esa espiral representara un viaje que apenas estaba comenzando. Continuó leyendo. No todos verán lo que tú ves. No todos entenderán tu proceso. Eso también es parte de la señal. Dios no revela lo mismo a todos al mismo tiempo. Confía en lo que se enciende en ti. Elena apretó los labios, conmovida. Durante semanas había sentido que algo la separaba del ritmo cotidiano, como si estuviera viviendo en un nivel más profundo que el resto. Ahora entendía por qué. Aquel momento no era de todos, era suyo. La última línea de la página la dejó sin aliento. Cuando encuentres el lugar donde mi voz te alcance de nuevo, sabrás que el verdadero cambio ya comenzó. Elena cerró el cuaderno lentamente. Miró alrededor de la pequeña sala circular. Y por un instante, un escalofrío cálido recorrió su espalda. ¿Era ese lugar el que su abuela había mencionado? ¿O era apenas la primera puerta? Lo único seguro era que la historia no terminaba allí. Su abuela había dejado un rastro, y ella estaba lista para seguirlo. Elena permaneció sentada en el suelo, con el cuaderno cerrado entre sus manos, como si temiera que al abrirlo de nuevo, la realidad cambiara demasiado rápido para seguirla. La habitación circular parecía observarla en silencio, conteniendo un aliento antiguo que esperaba su siguiente movimiento. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Había más por descubrir, más por entender y sobre todo, más por sentir. Porque cada palabra de su abuela no solo iluminaba una verdad externa, sino que removía algo profundo dentro de ella, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Se puso de pie lentamente, como quien se prepara para recibir una revelación que aún no sabe si está lista para comprender. El aire en la sala estaba tibio, casi acogedor, como si la misma piedra guardara el calor de historias antiguas. Elena acarició la tapa del cuaderno con los dedos. Aquella textura áspera, desgastada por el tiempo, llevaba la huella de manos que había amado, que la habían guiado, que la habían sostenido cuando era niña. Esa conexión era tan fuerte que por un instante sintió que su abuela estaba allí, dándole un leve empujón invisible para que continuara. Volvió a cruzar el arco de piedra, esta vez con una sensación de claridad mayor. La luz dorada del altar seguía encendida, aunque de forma más tenue, como si hubiera cumplido su función y ahora se retirara para que ella pudiera caminar sola. En el centro de la capilla, el silencio aún era profundo, pero no pesaba. Se sentía como un abrigo suave que le permitía escuchar, por primera vez, lo que siempre había estado dentro de su alma. Elena guardó el cuaderno en su pecho y dejó que la calma la envolviera por completo. Caminó hacia uno de los bancos y se sentó. El eco de la madera antigua resonó en la capilla. Allí, en esa quietud, decidió abrir el cuaderno de nuevo. Pasó varias páginas que contenían frases cortas, reflexiones y dibujos que su abuela había trazado con la precisión de quien escribe no para ser leído, sino para ser encontrado. En una de esas páginas, una frase llamó su atención. Todo cambio verdadero comienza con una renuncia que no siempre comprendes. Elena leyó esa línea varias veces. ¿Qué debía renunciar ella? ¿A qué parte de su vida, de sus miedos, de su pasado? La pregunta la atravesó, pero no de forma dolorosa. Era una pregunta honesta, inevitable, como esas verdades que solo pueden surgir en el silencio. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. En su mente aparecieron imágenes sueltas, discusiones que la habían agotado, caminos que había tomado por obligación, decisiones que no nacieron de su corazón. La vida que había llevado hasta ahora estaba llena de piezas que no encajaban del todo, pero que ella había aceptado por costumbre. Y en ese instante entendió algo. Su renuncia no tenía que ver con dejarlo todo atrás, sino con dejar de ignorar lo que llevaba demasiado tiempo pidiendo ser escuchado. Cuando abrió los ojos, algo en la capilla había cambiado. No la luz, no el aire,
Era ella misma. Su respiración era distinta, más profunda, más consciente. Era como si el simple acto de reconocer que estaba lista para soltar lo que ya no pertenecía a su camino hubiera abierto un espacio dentro de su espíritu. Un espacio nuevo, amplio, un espacio donde algo sagrado podía entrar. Volvió al cuaderno. En la página siguiente, su abuela había dejado otro mensaje. Sigue la señal, aunque parezca pequeña. Lo sagrado no siempre llega envuelto en grandeza. Esa frase la hizo mirar alrededor, buscando algún detalle que antes hubiera pasado por alto. Y al hacerlo, vio algo que la detuvo. Una pequeña marca en la pared, cerca del altar, casi invisible bajo la sombra. Se levantó, se acercó y lo confirmó. Era el mismo símbolo, el círculo imperfecto dividido por una línea vertical, pero esta vez la marca tenía algo diferente. Un pequeño trazo que se extendía hacia un lado, como una flecha. Elena pasó el dedo por la figura, y en cuanto lo hizo, un escalofrío cálido la recorrió. No era miedo, era dirección. La flecha señalaba una puerta lateral de la capilla, una que ella no había notado al entrar. Parecía cerrada, pero la sombra que escapaba por debajo insinuaba que detrás de ella había algo más. Algo que su abuela había querido que encontrara. Elena respiró hondo, llevó una mano al pomo frío y lo giró. Su camino recién empezaba a revelarse. La puerta lateral se abrió con un crujido lento, casi como un suspiro antiguo que llevaba años esperando ser liberado. Elena sostuvo el cuaderno con fuerza mientras avanzaba, dejando atrás la luz dorada del altar. Del otro lado no encontró un pasillo ni otra habitación, sino una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. El aire era más frío allí, cargado de un olor a piedra húmeda y tiempo detenido. Y aún así, algo en esa penumbra no la repelía. Al contrario, la invitaba a continuar, como si cada peldaño fuera parte de un camino que su abuela había previsto mucho antes de que ella naciera. Descendió despacio, apoyando la mano en la pared para mantener el equilibrio. La textura fría de la piedra le hacía sentir que tocaba la historia misma, un pasado silencioso que había permanecido oculto bajo la superficie del pueblo. A medida que bajaba, un murmullo suave comenzó a surgir desde algún lugar del fondo. No era una voz humana, pero tampoco era un ruido natural. Era un sonido rítmico, acompasado, como un latido envuelto en eco. Elena sintió cómo su corazón respondía al mismo ritmo, como si ambos pulsos estuvieran conectados. Al llegar al final de la escalera, se encontró en un corredor angosto iluminado por una luz tenue que no provenía de ninguna fuente visible. Era una claridad suave, azulada, casi líquida, que parecía deslizarse por las paredes. Elena avanzó con pasos lentos, dejando que sus sentidos se acostumbraran a la atmósfera. El sonido que había escuchado era más fuerte ahora, aunque seguía siendo sutil, como si el lugar respirara. No había miedo en su pecho, solo una expectación profunda que la sostenía, como si caminara hacia una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser revelada. Tras unos metros, el corredor se abrió en una sala amplia, circular, mucho más grande que la que había detrás del arco de piedra. En el centro descansaba una especie de fuente tallada directamente en la roca, pero no contenía agua. Lo que fluía desde su interior era una luz azul brillante que se movía como un líquido suave, ondulante, vivo. Elena dio un paso más cerca, fascinada. La luz parecía emitir una vibración sutil que llegaba a su piel como un cosquilleo delicado. Aquello no era magia, era algo más antiguo, más puro. Recordó entonces una frase del cuaderno: «Lo sagrado no se muestra en grandeza, sino en verdad». Y en cuanto la recordó, sintió que ese lugar no buscaba impresionarla, sino hablarle con autenticidad. Se arrodilló junto a la fuente luminosa y extendió la mano, dudando por un instante antes de tocarla. Cuando sus dedos rozaron la superficie de la luz fluida, un calor suave la envolvió desde la punta de los dedos hasta el hombro,
subiendo como una corriente cálida por todo su pecho. No dolía, no quemaba, era como si la luz reconociera algo en ella. Entonces una imagen surgió en su mente, tan clara como si la estuviera viendo frente a frente. Era su abuela, más joven de lo que la recordaba, sentada en la misma habitación, con el cuaderno abierto sobre sus rodillas. La Elena niña estaba a su lado, observándola con ojos curiosos. La escena duró apenas un segundo, pero dejó una huella tan profunda que Elena tuvo que llevarse la mano al corazón para estabilizarse. No era un recuerdo real, pero tampoco era una ilusión, era una revelación. La luz pareció intensificar su brillo cuando ella retiró la mano, y en ese instante vio algo que antes no había notado. En el borde de la fuente había otro símbolo, diferente de los anteriores. Parecía una línea que ascendía en espiral y terminaba en un punto brillante. Debajo, una palabra escrita en una lengua que no conocía y aún así comprendía. Ascender. Elena tragó saliva. Entendió entonces que las señales que su abuela le había dejado no eran piezas sueltas, sino un mapa. Cada símbolo, cada palabra, cada recuerdo tenía un propósito: guiarla hacia ese momento exacto, un momento en el que no solo debía comprender lo que Dios preparaba, sino aceptar el lugar que ocupaba en ese diseño mayor. Se levantó lentamente, sintiendo que la sala entera respiraba con ella. La luz azul se elevó en un pequeño pulso, como si le diera la bienvenida a la siguiente etapa. Elena apretó el cuaderno contra su pecho. Ahora sabía que no había bajado allí para aprender algo. Había bajado para recordar quién era. Elena permaneció de pie frente a la fuente luminosa, sintiendo cómo el silencio de la sala se volvía más profundo, más denso, como si el espacio entero estuviera esperando que diera el siguiente paso. La palabra ascender no dejaba de resonar en su mente, expandiéndose como un eco suave que tocaba lugares dentro de ella que nunca antes había explorado. No era una orden, ni una advertencia, era una invitación, una que parecía venir tanto de Dios como de su propia historia. Y mientras intentaba comprender su significado, notó que la luz azul comenzaba a moverse de un modo distinto, como si buscara comunicarse con ella. La fuente emitió un pulso luminoso que se extendió hacia el suelo, revelando un patrón circular grabado en la roca que hasta ese momento había estado oculto. No era un dibujo simple, eran líneas entrelazadas, espirales conectadas, símbolos que parecían formar un lenguaje que no se leía con los ojos, sino con el alma. Elena dio un paso hacia atrás, sorprendida, y el patrón pareció reaccionar a su movimiento, encendiéndose con un brillo más intenso. Era como si el lugar reconociera su presencia, como si hubiera estado esperando ese instante desde mucho antes de que ella llegara a existir. Elena abrió el cuaderno una vez más, guiada por una intuición profunda. Al pasar algunas páginas, encontró algo que no había visto antes, un dibujo casi idéntico al patrón que brillaba bajo sus pies. Bajo él, su abuela había escrito una frase breve: «Este es el punto donde lo de arriba y lo de adentro se encuentran». Elena sintió como un temblor suave recorría su columna. Su abuela había conocido ese lugar, lo había estudiado, lo había amado, y de algún modo inexplicable había sabido que su nieta llegaría allí algún día, no para imitarla, sino para completar lo que ella no pudo terminar. La luz azul subió en una columna suave, como un suspiro elevado hacia el techo. No era una señal dramática, sino una llamada silenciosa que pedía sinceridad. Elena respiró hondo y colocó su mano sobre su pecho, justo donde sentía que algo se movía desde hacía días, como un despertar lento. Comprendió que ascender no significaba subir físicamente, ni alcanzar un poder extraño. Significaba elevarse dentro de sí misma, soltar el peso antiguo para que algo nuevo pudiera nacer. Ascender era confiar.
Mientras meditaba en esa idea, escuchó un sonido suave detrás de ella. No era un crujido ni un golpe, era como el roce de telas antiguas o el paso leve de alguien que buscaba no interrumpir. Se giró lentamente. No había nadie allí, pero el aire tenía una densidad distinta, como si una presencia invisible la acompañara. No era inquietante, era dulce, familiar, como la sensación de una mano cariñosa rozando su hombro. Elena cerró los ojos un instante y una lágrima escapó sin que pudiera evitarlo, porque ese tacto, aunque invisible, le recordó a su abuela. Abrió los ojos y miró nuevamente el patrón en el suelo. Sintió que debía entrar en el centro, en ese pequeño punto donde todas las líneas convergían como ríos que vuelven a su origen. Dio un paso, luego otro, y cuando finalmente colocó ambos pies dentro del círculo central, algo extraordinario ocurrió. La luz azul dejó de moverse de forma líquida y se volvió calma, serena, como un lago en absoluto silencio. Elena sintió un calor suave subir por sus piernas, luego por su torso, como si su cuerpo entero fuera reconocido por la sala. El cuaderno comenzó a calentarse entre sus manos, y una de las páginas, suave pero insistentemente, se abrió sola. Allí, escrita con la letra clara de su abuela, estaba la frase que parecía haber estado esperándola desde el inicio. Tu cambio no vendrá de afuera. Dios primero transforma lo que tocas dentro de ti. Elena sintió cómo esas palabras la llenaban, como si un hilo invisible uniera su pasado, su presente y aquello que todavía no había visto. El calor se convirtió en una paz profunda, un silencio interior que no era vacío, sino plenitud. La luz azul ascendió lentamente, envolviéndola en un resplandor suave que parecía abrazarla. Elena cerró los ojos. No tenía miedo, no tenía dudas. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde estaba, quién era y a dónde debía ir. El proceso no había terminado, pero al fin había comenzado a ascender. La luz azul que la envolvía comenzó a disiparse lentamente, como una neblina suave que se retira sin prisa. Elena abrió los ojos y descubrió que todo a su alrededor había cambiado sutilmente. No era la sala la que había mutado, era ella. Su percepción era distinta, más nítida, más silenciosa por dentro, como si la corriente de pensamientos que solía distraerla se hubiera detenido para dejar espacio a una claridad nueva. El aire parecía más ligero y su respiración fluía sin esfuerzo. Por primera vez en años, su mente no discutía con su corazón. Ambas partes caminaban en la misma dirección. Miró el patrón luminoso bajo sus pies. La luz aún brillaba, pero con una calma distinta, como si celebrara en silencio que el proceso interior había llegado a un punto clave. Elena bajó la mirada hacia sus manos y descubrió que el cuaderno estaba tibio, casi vivo. Lo abrió con cuidado. Las páginas parecían moverse solas, no por un impulso mágico, sino como si el viento interior de su propia alma fuera quien las guiara, hasta que se detuvieron en una hoja que no había visto antes, una página más reciente, menos desgastada que el resto, una página que no tenía la tinta seca, sino fresca. Elena sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. Las palabras allí escritas eran claras, firmes, delicadas. Y aunque era la letra de su abuela, la tinta parecía nueva, como si el mensaje hubiera sido escrito no en algún momento del pasado, sino para ese momento específico. Cuando la luz te envuelva, no busques entender, busca escuchar. Elena exhaló lentamente. El silencio que la rodeaba parecía querer decirle algo. Un mensaje sin sonido que emanaba del centro de la sala, de la fuente luminosa y, en última instancia, de ella misma. No era una voz externa la que debía oír, era la voz interior que había callado por miedo, por dudas, por costumbre. Cerró el cuaderno y se sentó en el suelo, en la convergencia del patrón. Cerró los ojos y permitió que el silencio la llenara sin resistencia. No esperaba nada.
no pedía nada, no buscaba señales. Y allí, en esa rendición profunda, algo suave comenzó a surgir dentro de ella. No era una frase completa, no eran palabras formadas. Era una certeza, un reconocimiento silencioso que se deslizaba desde su pecho hacia todo su ser. Estás preparada. Las lágrimas comenzaron a caer no de tristeza sino de alivio. Todo lo que había sentido durante semanas, la inquietud, el llamado, la sensación de espera, no eran síntomas de confusión, sino pasos de preparación. Dios no le había hablado en estruendos ni en milagros visibles. Había trabajado en secreto dentro de ella, removiendo lo que debía irse, revelando lo que debía nacer. Ese silencio que tanto la había desconcertado no había sido un vacío. Había sido un taller, un espacio sagrado donde la transformación ocurría sin ruido. Cuando finalmente abrió los ojos, notó que la luz azul de la fuente había disminuido, pero no había desaparecido. Era más tenue, más tranquila, como si dijera, lo que vine a hacer ya está hecho. Elena se levantó despacio y miró alrededor por última vez. Sabía que el lugar no se cerraría para siempre, pero también comprendía que no necesitaba volver allí para recibir más respuestas. Porque la señal más importante no estaba en la piedra, ni en la luz, ni en la capilla. Estaba en ella. Volvió por el corredor, subió la escalera y cruzó la puerta que había abierto horas antes. La capilla la recibió con el mismo silencio profundo, aunque ahora se sentía distinto, más cálido, más acogedor. Al salir al exterior, la tormenta había cesado. El cielo estaba despejado, pintado con los colores suaves del atardecer. El viento, antes inquieto, soplaba ahora con una suavidad que parecía bendecir cada paso que daba. Elena sostuvo el cuaderno contra el pecho. No sabía exactamente qué camino seguiría a partir de ese día. No sabía qué cambios vendrían, ni qué decisiones tendría que tomar. Pero por primera vez no tenía miedo del futuro, porque entendía que la señal que tantos esperan no siempre viene con un milagro. A veces llega como un murmullo interior que te dice, es tiempo. Y allí, mientras caminaba hacia la luz del día, supo con absoluta claridad que el gran cambio ya estaba en marcha. No afuera, dentro de ella. Elena se detuvo unos metros fuera de la capilla y miró el cielo abierto, sintiendo que algo en su interior se había acomodado en un lugar que llevaba años esperando ser habitado. No era una respuesta concreta, ni una certeza absoluta sobre el futuro. Era algo más profundo, más silencioso, una sensación de alineación, como si su alma finalmente hubiera recordado su propio ritmo. El viento rozó su rostro con una caricia suave, y por primera vez entendió que no había salido transformada, había salido reencontrada. Allí, entre la luz y el silencio, había descubierto que las señales de Dios no buscan sorprenderte, sino despertarte. Mientras caminaba, cada paso se sentía más ligero, como si dejara atrás capas antiguas de dudas y temores que ya no tenían espacio en su camino. No necesitaba respuestas inmediatas ni explicaciones perfectas. Había aprendido a escuchar el terreno interno, donde los verdaderos cambios nacen primero en silencio, y comprendió que su abuela nunca quiso darle instrucciones, sino una llave. La llave para reconocer cuándo el alma está siendo guiada hacia un nuevo capítulo, incluso cuando nada afuera parece moverse. Al llegar al borde del camino, Elena miró hacia adelante con una serenidad nueva. Sabía que la vida aún traería desafíos, decisiones y momentos de incertidumbre. Pero también sabía que ahora llevaba dentro de sí un lugar al que siempre podía volver. Ese espacio silencioso donde Dios trabaja, donde la preparación ocurre sin ruido, donde la luz llega sin anunciarse. Y con el cuaderno contra el pecho, sonrió, porque finalmente entendió que todo gran cambio nace así, suave, profundo y completamente dentro del corazón.